Ahora, olvídate, ya está. Ya, ya está. Acá, ok, Ahí está. Muy buenas bien. tardes. Otro encuentro de Cabaná. Bienvenidos y bienvenidas acá. Traten de mutearse, así nos vemos a todos. Ya todos sabemos que hay muchísimas actividades dentro de poco. Hay una obra quieto, el que no tiene la información me pide y yo se las vamos a pasar junto con Lili y Pato, que es de la Subco de Cultura. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Es Encuentro Cabaná. Invitamos a que se dispongan el cuerpo, estar presentes aquí como para poder hacer la experiencia. Y tenemos allá una amiga de la casa, Ceci Calos, que ya es la tercera vez que vino a dar nuestra clase, que hoy es con invitado. Resiliencia en tiempos de No me adversidad. funcionan, no me funcionan los parlantes. Bueno, ¿querés que vos no escuchás, Pato? No, tan. Patricia, Pato, ¿no escuchás? No, va y no, va y no va, por eso. Ok, ¿te silencio? La silencio. Así podemos arrancar. Te silenciamos, Bien. Pato. No. Muy Ahí están todos bienvenido. silenciados. Sí. Bueno, eh, Bueno, buenas tardes. ahí está. Em, Seguramente van a seguir entrando otros integrantes, pero los saludo a todos. Em, Creo que te tengo acá, me aparece la pantalla, dame un segundo a mí. Como vos en el centro, ¿puede ser? Como que Ahí está. estuviera. Ahí está, sí. Ahí está, No, perfecto. Bien. básicamente solo quería decir que el título del encuentro de hoy mucho tiene que ver con el título de la institución, porque nuestra institución se llama Lambrota Col, es a pesar de todo, o sea, a pesar de una adversidad, personas resilientes armaron esta institución. Entonces, Ujú. mucho, un encuentro entre el título y la institución. Así que de esta manera Qué bueno. abrimos. Muy lindo ver a Saúl, a Genial. Vivi, qué lindo, bienvenidas a Cabañá. Ahora la vamos a dejar con Ceci, que nos va a hablar o va a compartir resiliencia en tiempos de adversidad. Gracias, Omi. Em, bueno, bienvenidos a todos. Para mí un placer estar de vuelta en otro encuentro. Em, y lo que es importante aclararles, además de que vamos a tener ahora, voy a compartir pantalla para que vean una presentación. Omi tiene un correo en el cual yo le envié una serie de ejercicios o recursos para que ustedes vean post clase, ¿no? Como si uno quiere ejercitar su resiliencia y tener como material para trabajar ustedes, o si trabajan con otras personas en algún tipo de grupo y demás, las pueden usar, van a tener ese material después del encuentro de hoy, ¿sí? Para que tengan como para seguir mirando y ejercitando lo que veamos hoy. Voy a compartir pantalla, ahora me dicen si. Y cualquier pregunta, pongan en el chat y estoy atento, ¿sí? Bien, vamos, ahora lo pongo en grande. ¿Ahí ven? ¿Sí? Perfecto, bien. Em, Bien, vamos a empezar primero, digo, antes de arrancar el tema, con esta frase de Hemingway que muchos la deben conocer, que dice, el mundo nos rompe a todos y luego algunos se hacen más fuertes en las partes rotas. Sí, Em, y la sí, ilustración de esta, no sé. de esta taza o jarrón japonés, que algunos conocerán la técnica del kintsugi, que es esta técnica que intenta reparar objetos que se quiebran o que se rompen con estos hilos de oro que aparecen. Se suele utilizar como metáfora de esta idea de la resiliencia, por lo menos desde la cual yo parto, que es la idea que las heridas, las marcas de atravesar situaciones difíciles, no solamente no restan valor a nosotros mismos, o en este caso un objeto,
sino que los hacen aún más valiosos. O sea, no se intenta esconder que algo deje marca, en este caso en un objeto, pero piénsenlo también a título personal, sino que atravesar situaciones siendo resiliente no implica que no haya a veces daño o dolor o sufrimiento, sino que hay otra forma, otra belleza, otro aspecto de nosotros mismos que en vez de esconder, lo toma como una experiencia que puede hacernos crecer. Y una metáfora que se suele usar, incluso también cuando se habla de resiliencia, es esta idea de pensar que los momentos de adversidad y desafío no se esculpen. En vez de pensar que algo nos rompe porque es doloroso, piensen en la tarea del escultor, que descubre, ¿no? Cuando está picando la piedra, una nueva forma, arma una nueva forma más bella a partir de este quebrar. Y en muchos casos, seguramente en el caso de algunos de ustedes y de muchas personas que atraviesan las experiencias dolorosas de una manera resiliente, eso nos esculpe en una mejor versión de nosotros mismos. No solo nos quiebra, nos puede transformar en una versión diferente y aún mejor de la persona en la que venimos siendo, ¿sí? Para pensar cómo entendemos la resiliencia, ¿no? Porque hay muchas personas que lo pueden conceptualizar diferente, como lo pensamos nosotros es como esta capacidad para adaptarse a ciertos cambios o a situaciones adversas, manteniéndose como sano en el proceso o más o menos sano en el proceso y creciendo a través de la experiencia. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos tal vez escucharon esta idea de la resiliencia como volver, una vez que algo impacta en nosotros, volver a la forma anterior, ¿no? Como esta capacidad de una persona, en realidad es un concepto de la física, o volver un objeto a su forma anterior. Sin embargo, lo que estamos diciendo acá es agregarle el plus de que además de poder atravesar una situación adversa volviendo a formas anteriores, puedo crecer a través de la experiencia, no solo atravesarla sin que el resultado sea el daño o la patología, sino pensar que uno puede adaptarse exitosamente a pesar de las circunstancias desafiantes o amenazantes y que sirvan como una experiencia de crecimiento personal, ¿sí? Esto como para aclarar cómo lo podemos pensar, ¿no? No es solo un rebote, no es solo esta capacidad para volver al momento anterior, sino que podemos transformarnos positivamente a raíz de una experiencia que tal vez no hubiésemos elegido vivir como una experiencia adversa, ¿sí? Bien. Y acá les comparto otra definición que a mí me parece una de las más lindas y de las más completas, que dice esto de que la resiliencia justamente no es un rebote o una cura total o un regreso a un estado anterior sin heridas, sin marca, sino que es la apertura hacia un nuevo crecimiento, una nueva etapa de la vida en la cual esa cicatriz, esas marcas que nos dejan muchos momentos dolorosos, no va a desaparecer, pero se integra a esta nueva vida en otro nivel de profundidad, ¿no? De vuelta, pensarlo como un proceso en el cual el dolor está, el sufrimiento también se puede hacer presente, pero puede ser una posibilidad de transformarme en una mejor versión de mí mismo. Bien. Ahí puse que es salir fortalecido, o sea, justamente el crecimiento tiene que ver con salir fortalecido de esa experiencia, ¿no? Exacto, habiendo aprendido algo, generando como recursos que no tenías antes de vivir esa experiencia, tal vez con una fortaleza o una habilidad que antes de vivirla no la tenías, ¿no? Em, y, y acá les comparto como algunas ideas importantes, ¿no? Profundizando un poco más allá de la definición. La resiliencia, como la pensamos, por lo menos también desde la psicología positiva, es como un proceso dinámico
y no como una cualidad fija. ¿Por qué digo esto? Uno puede pensarlo como algo que se tiene o no se tiene. Personas resilientes, como si hubiesen nacido con esa capacidad, y personas que no lo son. Sin embargo, la resiliencia es un proceso que además implica un contexto y relaciones con otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? No es un rasgo que yo tengo o no. Soy valiente, soy corajudo, soy generoso, bueno, soy resiliente, sino que es una habilidad que se puede desarrollar. Digo, podemos aprender a ser más resilientes con el tiempo. Y esto es súper importante, sobre todo para pensar en esto de que no es un rasgo o una capacidad fija que nos tocó o no nos tocó en suerte. Y por otro lado, algo que es súper importante, que la resiliencia siempre es en un contexto y con otros. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es pensar como que es una habilidad interna, ¿no? Yo soy o no soy de determinada manera y, no sé, soy amable, soy generoso y esas cosas se desarrollan solo con trabajo interior. Bueno, esto no es así en el contexto de pensar la resiliencia, porque el contexto en el que me muevo, mi comunidad más cercana, el lugar donde vivo, el barrio, el país, digo, y las relaciones afectivas cercanas hacen la diferencia. Y esto es súper importante porque tal vez en un momento de mi vida yo no tuve una respuesta resiliente ante un evento traumático y en otro evento sí, porque a lo mejor estaba con una red afectiva o social más fuerte. De hecho, si ustedes piensan, muchas veces pasa que en alguna localidad o en algún pueblo donde todo el mundo se conoce, por ejemplo, alguien pasa un duelo, fallece un familiar y los vecinos, el almacenero, otra persona, un montón de personas se juntan, tal vez ofrecen ayuda, visitan a esa persona, no está solo en su dolor. Sin embargo, muchas veces, incluso pasa mucho en esto de en vivir en ciudades grandes, ciertos procesos se viven con mucha soledad. Y también en ciertos contextos donde hay instituciones que responden, instituciones de todo tipo, de salud, religiosas, escuelas, también pueden generar que alguien tenga una respuesta resiliente ante un evento especialmente adverso, ¿sí? Entonces siempre es en contexto y siempre es con otros. No depende solo de un trabajo interior o de un rasgo que me tocó en suerte o no. Eso es súper importante. Y por otro lado, lo que sí existen, hay algunas habilidades o estrategias que contribuyen a que yo tenga una respuesta resiliente ante un momento de adversidad. Y eso es algo de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? En qué podemos de alguna manera poner el foco para tener una respuesta resiliente nosotros, ¿sí? Y favorecer que la Hay tengan. una frase, Sí, perdón que interrumpa, sí, ahí en el chat Marta Friedman pone una frase. sí. La famosa frase de lo que no te mata te fortalece. ¿Está en línea con lo que estás compartiendo? Sí, en parte sí, porque es pensar justamente que cuando yo atravieso una situación, esto que decías vos, puedo salir con un crecimiento o fortalecido a través de haberla pasado y no solo volver a un estado anterior similar, sino que puedo crecer con la experiencia, a partir de la experiencia. De hecho, en psicología positiva se habla de lo que se llama crecimiento postraumático, con la idea de que en vez de pensar solo en el estrés postraumático o en el efecto de la patología como único resultado posible de pasar experiencias dolorosas, lo que hoy se sabe es que es bastante más frecuente de lo que uno piensa que las personas reporten luego de una experiencia dolorosa aprendizaje, cosas que agradecen, habilidades que desconocían, una revalorización de su vida o de la vida de otras personas, lo cual demuestra que uno puede crecer a partir de la experiencia y además que eso es más frecuente de lo que uno piensa, no es que unos pocos tocados con la varita lo viven así. Patricia, vos estás levantando la mano, perdón. Yo quería Bien, preguntar, sí, si se decime. puede,
Sí, A pesar de ese dolor que vos decís que uno sí, puede ir superando en un sí, contexto o con el otro, si en algún momento de la vida eso sí, se puede volver a cruzar, porque forma sí, parte de nuestra vida, de nuestro recuerdo, ¿qué sí. pasa en esos otros momentos? Si vuelve. A ver si entiendo. Vos decís, por ejemplo, si vos pasas un cierto evento doloroso, puede haber una, a ver, una vuelta o a conectar con ese dolor, como si se revive un poco la Después de herida. un tiempo largo, a pesar de Sí, existir la resiliencia, y sí, puedo volver a tropezar. sí, claro que sí. Sí, primero que no hay ojalá, digo, no hay un único evento adverso, con lo cual uno pasa por muchos momentos y podés haber tenido una respuesta resiliente en un contexto, con, no sé, supongamos que yo me divorcio y esa separación yo la viví con una respuesta resiliente y a lo mejor unos años después fallece un ser querido y ahí no tengo el mismo tipo de respuesta o me cuesta más atravesar ese dolor. Pero volviendo a tu pregunta, si fuese, supongamos, Lo eh, mismo, si vuelve a lo mismo. aparecer ese mismo recuerdo o vuelvo a Sí, transitar por eso sí, mismo, sí. Sí, porque en se sale realidad igual. ahora lo vamos a ver en detalle, pero está bueno lo que vos decís, porque cuando uno habla de resiliencia, muchas veces las personas entienden que, que esas personas resilientes tienen una especie, ¿no? Como de escudo o de, ¿no? de capacidad de no sentir tanto dolor o tanto sufrimiento y de atravesarlo sin tener después recuerdo o contacto con eso. Y eso no es así. Las personas resilientes cuando se meten, ¿no? en el barro del dolor y de la angustia y lo que están atravesando, sienten todo. Sienten dolor y después sienten gratitud y sienten alegría y también sienten desesperanza y son capaces de vivir todo ese abanico de emociones sin negarlas, sin taparlas. Y además, no es que dejan de sufrir y que la salida del otro lado, ¿no? del proceso implica que no hay melancolía, que no hay fechas especiales, que no hay momentos donde eso te vuelve a doler. No. De hecho, bueno, es como la marca, ¿no? En la taza. La herida está ahí y está visible y a veces puede, como vos decís, volver a doler Ujú. en un momento posterior. Y será otro el proceso. Será, una cosa será el momento agudo y otra cosa será que en determinado momento vos vuelvas a conectar con esa situación dolorosa. De hecho, si ustedes han pasado seguramente por más de un duelo, cuando a veces volvés a conectarte, no sé, te volvés a separar, vuelve a fallecer alguien, muchas veces un nuevo duelo reaviva y reconecta con duelos anteriores, ¿no? Vuelve como si fuese a refrescarse sensaciones de un duelo Mm. anterior. Entonces, eso es así, no es un proceso que se da de una vez y para siempre. Lo que uno puede tener es una respuesta más o menos resiliente, puede aprender a tenerla posteriormente, digo, de mejor manera, pero no implica un anestesiarse o un dejar de sentir dolor por eso que pasó. Omi, vos ibas a decir Gracias. algo, perdón. Sí, sí, que Nada. cuando dice contexto, es verdad, porque en la historia de aprendizaje no somos los mismos en los duelos anteriores, en las otras pérdidas. Totalmente, Siempre totalmente. es dinámico y va, no somos los mismos y la pérdida no tiene la misma característica en un momento determinado, por eso es contextual en un tiempo y un espacio, eso. Y quizás, Totalmente. y cómo fue tu experiencia de aprendizaje anterior y qué aprendiste, va a ser, digamos, el recurso potenciador para una nueva pérdida, ¿no? O para una... Totalmente, y además, cuando hablo de contexto ahí, está bueno porque vos lo pensaste más en contexto como lo entendemos nosotros, de contexto conductual también, pero también incluso en contexto bien literal y geográfico. Les doy un ejemplo. Una paciente me decía el otro día, ella está viviendo en Londres hace como 5 o 6 años y se separó de su pareja después de 8 años y es la persona con la que emigró y viajó, ¿no? Y fue un proyecto común. Una chica joven de unos 33 años. Y ella me decía, cuando pensábamos hacia atrás, qué otras experiencias dolorosas o adversas tuvo para recuperar recursos que puede haber puesto en juego, ella me decía, el otro dolor que yo recuerdo era a lo mejor a los 16, que había fallecido un abuelo,
pero lo viví con mi familia, viviendo en Argentina, en un contexto familiar donde todos estábamos duelando esa pérdida. Ahora estoy en Londres, sola, sin mi familia de origen, y la separación es mía, no es de otra persona más. Entonces, se le estaba haciendo como bastante difícil, digo, en el sentido de que no había como un dolor comparable para ella, porque además todo su mundo de sentidos, que era la razón de ser de estar en Londres, cómo se imaginaba su vida en los próximos años, se cayó. Ahora está en un lugar que no quiere estar, no está esa persona, en un contexto cultural ajeno, y como sin la sensación de que algo hacia atrás, algo que haya vivido en otro momento, le sirve. Entonces, es verdad, digo, es un duelo para ella inédito. Sin embargo, obviamente que podía recuperar algún recurso que había usado, pero era tan antiguo que incluso era como, estaba en mi casa, estaba con mi mamá, era un adolescente, ¿no? Era otra la situación. Y en contraposición pasa a veces al revés, personas que vivieron un duelo muy, muy solitario y de golpe están, no sé, con su familia y con sus hijos, entonces de golpe viven una pérdida, pero están como con una unidad familiar y un sistema sólido que lo sostiene, bueno, y es otra la experiencia de ese dolor en particular. Bien, ahora igual vamos a ver algunas de las cosas que estamos haciendo acá un poco más en detalle. Respecto a las habilidades del perfil resiliente, cuando uno piensa qué es lo que hace o contribuye a que alguien tenga esa respuesta, como habilidades o como características para desarrollar en nosotros mismos. Una de las principales, pero que sirve para la resiliencia, pero casi para cualquier cosa que uno quiera trabajar, es el autoconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Las personas resilientes son personas que pueden entrar en contacto con su mundo interno y poder preguntarse, ¿no? ¿Cómo me siento? Reconocer emociones más o menos agradables o desagradables. Pueden conocer sus patrones cognitivos a los cuales suelen ir, sus distorsiones, pueden saber qué situaciones les gatillan emociones negativas y cómo evitarlas. O sea, es muy difícil tener una respuesta resiliente, sabia, en una situación adversa si yo no sé muy bien qué estoy sintiendo, qué me pasa y qué necesito. Y eso implica reflexión, implica a veces sentarse a respirar y a decir, estoy enojado, estoy triste, ¿qué es lo que me está pasando en este momento? ¿No? Y es una habilidad tan compleja, pero tan importante, que por eso la traigo, porque primero tengo que reconocerme y reconocer qué me está sucediendo, y en este caso cómo me impacta una situación adversa, para saber qué hacer después. Si no, es muy difícil actuar como a ciegas en un momento de dificultad. Otra característica importante es la autoeficacia. ¿Qué quiere decir? Las personas resilientes tienen la sensación de que algún tipo de control tienen de las cosas que están pasando, aunque sea que algo pueden hacer, que son capaces de atravesar esa situación, que tal vez no sepan cómo, pero van a atravesar eso y van a estar en algún momento en otro lugar. Autoeficacia significa, bueno, tengo capacidad de influir en el mundo o en mí mismo o en mi vida de alguna manera. Porque si no, en contraposición pensaría, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que yo pueda hacer para aprender, para cuidarme, para atravesar este dolor. Por otra parte, también las personas resilientes tienen conexiones con otras personas. Cuando digo conexiones, me refiero una, dos, tres, cuatro vínculos, no importa la cantidad, pero cuentan con otras personas y son capaces de apoyarse en esas personas. Digo, están abiertos a pedir ayuda, a usar esa red en el buen sentido de la palabra. Los perfiles resilientes, digo, no son personas aisladas ni están solas, porque en general las situaciones adversas requieren de más de una persona alrededor que nos ayude con alguna parte de la situación. Entonces, en general son personas con algún tipo de, llamémosle inteligencia social o emocional, ¿sí? Tienen conexiones con otras personas, amistades, familia, no importa, pero con alguien están conectados.
Otra habilidad súper importante del perfil resiliente, de alguien que tiene una respuesta resiliente, es lo que nosotros llamamos flexibilidad psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Y esto sí va en la misma línea de lo que también decía Patricia antes. La persona resiliente siente muchas cosas, siente dolor, impotencia, bronca, tendrá momentos de pensar, esto es lo peor que me pasó, tiene pensamientos que pueden ser catastróficos, angustiantes, pero no está fijado ahí. O sea, puede sentir dolor y después puede decir, bueno, ahora voy a hacer esto. Puede sentir no hay salida y después en otro momento decir, tengo que pensar una alternativa. Entonces, la capacidad del perfil resiliente es ir y venir. No es que es positivo, optimista todo el tiempo y no experimenta el dolor, la angustia. No, es más, alguien puede estar muy mal en algún momento y no ver salida. La diferencia es que puede moverse de ahí, ¿no? Que puede transitar emociones y también pensamientos sin quedar fijado, o por lo menos tender a no quedar fijado. Otra característica importante del perfil resiliente es esta sensación de yo valgo. Tiene algún sentido estar acá. Tiene algún sentido estar atravesando esto. No sé bien cómo voy a salir de acá, pero hay un sentido de propósito, un sentido de que mi vida vale, de que yo merezco atravesar esta situación y que hay algún tipo, por lo menos, de conexión con algún proyecto, con algún mañana diferente al que estoy viviendo ahora, ¿sí? Si no es muy difícil, ¿no? Uno se dejaría de alguna manera estar en el momento del dolor. Entonces, hay una fuerza vital, hay una sensación de yo valgo y puedo atravesar esto, que en general es común en el perfil resiliente, ¿no? Una sensación de sentido. Esto tiene que estar sucediendo, pero hay algo más allá que me importa. Y eso puede ser, quiero ponerme bien para cuidar a mis hijos, quiero ponerme bien porque me importan mis nietos, quiero ponerme bien porque mi profesión tiene un valor importante, quiero contribuir a mi comunidad, así que tengo que salir de esta situación. Algo que me conecta con la vida y que hace tolerable transitar por esa situación. Después también es importante, hablamos en otros encuentros de fortalezas y virtudes. Hay algunas de estas fortalezas que son más comunes en los perfiles resilientes. Por ejemplo, en general los perfiles resilientes, las personas resilientes son agradecidas. Digo, tienen la gratitud como una capacidad desarrollada. Aún en momentos de adversidad pueden ser capaces de ver algo que rescatar, que agradecer, que reconocer con otros y de su propia vida. La amabilidad también, no en todos, estoy hablando en general, ¿no? Es una característica del perfil resiliente. La generosidad, la esperanza, esta capacidad de pensar, no tengo ninguna certeza, pero hay algo que puede cambiar para mejor en el futuro. Tienen mucho coraje, porque muchas personas han tenido que atravesar situaciones extremadamente difíciles y hay algo de la valentía y del coraje que hay que poner en juego. El entusiasmo también es una fortaleza que pueden tener, la perseverancia, tener a veces esta visión de a un pasito por vez yo voy a ir estando mejor, de a un día por vez voy a salir de esta situación, sea la que sea. También la capacidad de autorregularse, cuando están muy tristes, cuando están con una ira muy fuerte, cuando tienen emociones intensas, saben de alguna manera, o por lo menos ejercitan esta capacidad de manejar emociones de una manera más o menos sabia, ¿no? Digo, de volverse a su casa si van a estar muy enojados, si van a contestar mal, de decir tengo que descansar porque me pongo de muy mal humor cuando estoy triste, de saber que hay momentos que es mejor no contestar un mensaje o no ir a ciertos lugares. Conocen sus emociones y de alguna manera también saben cuáles son sus vías de escape, ¿no? Cuando las emociones son muy intensas, sobre todo en momentos de dificultad. También la creatividad, si hay algo que hay que poner en juego en los momentos de adversidad, soluciones nuevas o cosas que son inéditas. La perspectiva, o sea, la capacidad también de ver a veces la situación un poco desde afuera y decir, bueno, no es la primera vez que estoy en un momento difícil, esto en un par de años lo voy a ver de otra manera, perspectiva temporal me refiero, ¿no? De poder ver diferentes ángulos de una situación. En
En general son optimistas, no todos, pero en general algo que está en el perfil resiliente, esta capacidad de confiar en que las cosas pueden salir bien, o por lo menos que vamos a encontrar, aunque no lo veamos ahora, algún aprendizaje o algún sentido en esto que estamos viviendo. Y la inteligencia social, que es lo que le decía antes. En general, el perfil resiliente es alguien que está conectado con otros, sean muchos, sean pocos, y que abre, ¿no?, su experiencia para compartirla, para no estar aislado en este contexto. ¿Sí? Bien. Preguntas al chat, siempre Sí. preguntas al chat y Sí. Vos me avisás a mí por las dudas, porque yo no lo estoy viendo ahora. Si llega a haber alguna, me frenan. ¿Sí? Si llega a haber, digo, alguna pregunta, o pueden abrir el micrófono también. Bien. Respecto a los obstáculos, ¿no? Recién veíamos las características del perfil resiliente, pero también hay cosas al revés, que obstaculizan que uno tenga una respuesta resiliente ante un momento de adversidad. Y la primera es este pensamiento, bueno, o esta regla que se le llama las 3P porque son tres palabras con P en inglés, acá algunas en español sí las tienen y otras no, que es este pensamiento que algunas personas tienen de pensar que cuando sucede algo doloroso, trágico, difícil, personalización que implica que esto me pasa a mí. O sea, esto es a mí, tengo alguna culpa, tengo alguna cuestión, no es que le pasa a los seres humanos, no es que le pasa a otras personas, sino que me pasa a mí, Ceci, en este caso, ¿no? Pensar que algo adverso me pasa a mí reduce mi capacidad resiliente, porque voy a pensar que es estrictamente algo que tiene que ver con una culpabilidad o con algo de responsabilidad que muchas veces no la hay. Simplemente soy humano, estoy en este mundo, me pueden pasar cosas dolorosas. Pero a veces podemos llegar a caer en pensar esto solo, todo lo malo me ocurre a mí, esto me pasa por X cosa que yo hice o dejé de hacer. Entonces es una tendencia que a veces puede ser que nos suceda. La otra P es la de la permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que piensan de esta manera lo que piensan es, como estoy ahora, voy a seguir estando. O sea, el dolor que siento hoy lo voy a sentir para siempre. No tienen una perspectiva temporal como algo dinámico, sino que piensan, esto es doloroso, traumático, angustiante, permanentemente. Que en realidad, en el perfil resiliente es al revés. El perfil resiliente puede pensar, esto va a pasar, no es ni la primera vez ni la última, tampoco soy un ser súper especial, soy humano y a los humanos nos pasan cosas, entonces tiene una visión más temporal, más amplia. La persona que está en este sesgo, no, piensa, siempre me voy a sentir así. Que es muy normal, sobre todo en los primeros momentos, por ejemplo, de un duelo, ¿no? Que nosotros caigamos en esto. Uno piensa, no voy a salir más de este dolor. sí, perdón Eh, que interrumpo, sí, interrumpo. A veces hay creencias muy limitantes frente a estos obstáculos resilientes, totalmente. ¿no? Por ejemplo, no, Totalmente, la pérdida de un hijo nunca se va a superar, nunca va, no voy a sí, poder, va a ser para siempre, ¿no? De eso no hay consuelo, nunca se sale. Es un obstáculo, en realidad. total. Sí, sí, sobre todo pensarlo en términos tan categóricos, ¿no? Como a todo o nada, de decir, bueno, nunca, siempre, todas las frases que incluyen estos tiempos verbales, digo, claramente complican. Y la última de las 3P, que en realidad acá van a ver que la palabra en español no es con P, pero viene del inglés, es la omnipresencia o la generalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo, por ejemplo, supongamos que el momento adverso que estoy pasando es que me quedé sin trabajo, lo que empiezo a pensar no es en el sector laboral tengo una dificultad, sino que ya me va a ir mal en el trabajo, en el amor, con mi familia. O sea, lo que pasa en un sector de la vida lo inundamos al resto. Lo que pensamos es, esto me afecta en todo. Si yo tengo un problema, no sé, me separo, no tengo pareja, también pienso, mi salud va a ser un desastre y además no voy a conseguir trabajo y además, entonces generalizo algo que a lo mejor está en un sector de la vida a todo, ¿no? Y de vuelta, cuando hablamos de las 3P, no estamos haciendo un juicio valorativo de que uno pueda caer en esa situación. Estamos diciendo que es un obstáculo para la respuesta resiliente, pero es muy común que uno tenga algún momento en el cual lo piense así.
Otra cosa que hace de obstáculo a la resiliencia es una narrativa cultural o familiar invalidante. ¿Qué quiere decir esto? Y seguramente lo van a entender porque todos lo vivimos. Muchas veces en nuestra familia, por ejemplo, hay una idea de cómo debería ser vivirse un duelo o una pérdida. Entonces aparece esto de, bueno, ya tendrías que ir a trabajar, no puede ser que después de 6 meses sigas llorando, esto es una estupidez, no es tan grave como para que estés así, y te recibimos un montón de ideas de cómo deberíamos sentirnos que no son como es el duelo en la realidad. Entonces, en general el dolor no tiene buena prensa, el sufrimiento tampoco, y la idea es que rápidamente uno se tiene que recuperar para seguir con la productividad, con el trabajo y demás, y que además hay esto que decía Omi como creencias limitantes, familiares o culturales, sobre cómo tiene que ser ese sufrimiento. No sé, no llores adelante de tus hijos porque los vas a poner mal, tenés que volver a salir, si no se te separaste, ya es hora de que vuelvas a salir con alguien, no llores, el duelo dura 6 meses, un año, zaraza, lo que sea, pero lo que pasa con esas narrativas es que lo que terminan generando es que el problema no es la pérdida en sí o el dolor, es que me están diciendo que lo que me pasa a mí no debería ser de esa manera. Entonces eso genera una tensión y una resistencia que poco tiene que ver con la pérdida en sí. Tiene que ver con un tener que, con un deber ser y sobre todo con una cultura que obviamente es distinta en cada espacio, en cada país, en cada lugar, será diferente, digo, respecto a cómo tienen que vivirse las experiencias dolorosas. A veces está más permitido, a veces hay ritos y prácticas que contribuyen a que uno procese el dolor, a veces todo lo contrario. Hay, ¿no? Rápidamente que ponerse a disposición, en este caso, de los trabajos y de las actividades, ¿no? Piensen en los días que hay por duelo, como si uno estuviese solamente triste o angustiado esos días. Piensen, por ejemplo, que muchos duelos están invisibilizados. No sé, el duelo gestacional, alguien que pierde un hijo o un bebé antes de que nazca, en general no es un duelo que tiene la misma prensa que el duelo de una persona con más años. Las personas que pierden mascotas y que tienen un significado para ellos muy importante, pero a nadie le importaría que vos no vayas a trabajar al otro día, ni te lo permitirían, porque no es una pérdida que amerite. Y así podríamos decir varias, ¿no? No está bien visto y mucha gente siente mucha vergüenza cuando llora, cuando se siente triste, cuando está débil, y eso no contribuye a una respuesta resiliente. Esta idea de debería estar mejor, debería sentirme bien. Les vuelvo a dar el ejemplo de esta paciente que les contaba. Ella en general está obviamente viendo a pocas personas, ¿no? Del círculo que tiene allá en Londres, y ella justamente se empieza a aislar porque la idea es, no quiero que me vean así, tengo la cara con los ojos así de llorar, ya pasó un año de que me separé y me van a empezar a preguntar cómo puede ser que siga estando mal en este momento. Eh, Se ve de alguna manera como extremadamente vulnerable. Entonces lo que hace es empezar a tener estas prácticas de evitar eventos con otras personas con tal de que no las vean así. Em, Como, perdón, entonces hay, también sí, se me vino una que es como la vulnerabilidad tomada como debilidad. Si la total, vulnerabilidad es tomada como una emoción, ¿no? Pero no como una debilidad. Llorar, hombres que lloran, ¿no? También es algo débil y los hombres no hay mucha práctica con eso. Entonces, total. no hay mucho permiso social. No hay mucho permiso social y además hay un mandato de estar bien, producir, trabajar, digo, tener como un ritmo bastante acelerado que no deja espacio para el duelo. Uno no se puede tomarse un tiempo como a veces necesitaríamos para ese procesamiento. Rápidamente hay que resolver cosas, en general se niega, ¿no? El dolor, no solamente el dolor de una muerte, piensa en la enfermedad, eh, la vejez, digo, muchas de estas cosas son como algo que hay que, ¿no? Sacar de la vista, no como algo permitido. Y en general esos mensajes que uno recibe, algunos lo sabemos aunque no nos lo digan, respecto a cómo tendríamos que vivir la experiencia dolorosa, hacen que las personas se queden más solas, porque no quieren socializar su dolor si los van a juzgar por eso.
¿no? Esto que les digo, bueno, basta de llorar por tal persona, bueno, ya hace un año que te separaste, tenés que salir, bueno, vestite y hagamos algo porque no puede ser que estés llorando de vuelta. Esas cosas no suelen contribuir a que uno pueda vivir el dolor y la experiencia y aprender, ¿no? Porque de ¿Puedo vuelta, hacer vivir una una preguntita corta? ¿Puedo hacer una Sí, preguntita corta? Cuando sí, uno lo obligan a apresurar el duelo, sí. porque lo que vos estás comentando pasa muchas veces, ¿no? Que la gente te dice estas cosas. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Depende cómo lo viva la persona en O no cuestión. inmediatas, ¿no? Sí, depende cómo, a ver, lo que puede generar es esto que digo de mayor aislamiento. La próxima vez ya no contás, ni te juntás, ni te exponés probablemente para no recibir esos mensajes. Digo, es una cosa que suele pasar. A veces también hace que el dolor se tape, se guarde, entonces que el duelo no siga su proceso. Eso también puede pasar. Sobre todo lo que yo veo es más el aislamiento. Las personas dejan de ser honestas respecto a lo que les pasa, te dicen, sí, estoy bien, apagan el teléfono, digo, y dejan de tener como una respuesta. Pero es muy singular, porque hay gente que escucha eso, nada, y sigue su camino y lo procesa como lo procesa, pero lo que yo veo más, sobre todo con las personas que atiendo, es que las personas se quedan más solas, por ende sienten que hay algo fallado en sí mismo, ¿no? Como que yo debo estar mal si me siento así, en vez de pensar, bueno, lo contrario a eso sería una amiga que te dice, estoy acá con vos, bueno, si no querés no hablamos de esto, pero no sé, te cebo un mate un rato y estoy con vos, debe ser difícil estar en tu situación, debe ser doloroso haber perdido a alguien así. Cuando alguien te dice, entiendo tu dolor, cuando alguien te dice, no sé cómo es estar en tu lugar porque no lo viví, pero estoy acá, amiga, no lo vas a vivir sola, eso sería lo contrario, sería una respuesta validante, ¿no? Eso en general uno dice, ay, bueno, puedo ser auténtica, no tengo que fingir, puedo llamarte y estar como estoy. Entonces provoca una sensación muy distinta en el duelante, ¿no? Entonces hay cosas que hacen mejor que otras respecto a la respuesta. No necesariamente es que el duelo no se haga o que se obstaculice, pero sí es menos posible que tengas una respuesta más resiliente y un proceso más sano, si es de alguna manera lo que uno espera, ¿no? Y a veces, ojo, a veces el propio duelante, nadie le dice nada y los juicios más fuertes sobre cómo debería hacer las cosas son nuestros. Basta, no puede ser que siga llorando, mirá cómo soy una estúpida. No, digo, las peores cosas se las dicen las personas a sí mismas. Nadie se los dice, sino que es una exigencia de cómo entendimos que debería ser el duelo. De esta paciente me dice, ¿cómo puede ser que hoy, hace un año se separó, en estos últimos meses estuvo mucho peor que en los primeros meses de la separación? Eso le explota la cabeza porque en su lógica no debería ser así. Debería ser que al principio estaba peor y ahora mejor. No, y mucho del trabajo es decir, los duelos no siguen procesos lineales, no funcionan así, no responden a una lógica. Ahora estás así y en este momento estabas seguramente todavía ni siquiera registrando lo que habías perdido, ¿no? Ahora es el momento agudo. No importa si es un año, no entiende de tiempos cronológicos el duelo, son otros los tiempos, pero la principal rigidez es de ella. No tiene que ver con que alguien le diga tenés que estar, en este caso, ¿no? Con que alguien le diga tenés que estar bien. Pero bueno, depende de la situación, ¿no? Bien, Gracias. de nada. Siguiendo con esto que les decía, otra cosa que obstaculiza, obviamente, en contraposición con la flexibilidad psicológica propia del resiliente, la gente que tiene una respuesta más rígida, bueno, tiene un obstáculo bastante más difícil. Es muy común que hay personas que te dicen esto, nunca más, no sé, voy a estar con una mujer o con un hombre como esa persona, mi vida afectiva está destruida. Si ese pensamiento es rígido, si no hay manera de salir de ahí, es muy complejo, ¿no? Atravesar. O si pienso, no sé, perdí un trabajo, listo, ya está, mi vida profesional está arruinada. Y vos, bueno, vas trabajando a ver si hay alguna posibilidad de pensar otra cosa y esa persona te dice, no me entendiste, ya se terminó. Uno lo ve en el consultorio que hay personas donde, ¿no? Como cuando la expresión es esto de no le entra una bala, en el sentido de que no hay manera de flexibilizar
la interpretación que tienen sobre el evento. Supongamos que el evento traumático o el evento difícil fue separarse. Una cosa es pensar, bueno, este proyecto no funcionó o funcionó 10 maravillosos años, pero ahora no podemos estar juntos. Aprendí esto estuvo bueno, esto no. Y habrá otras posibilidades. Y habrá otro camino mientras esté vivo. Bueno, eso es una forma de pensarlo. Si la persona piensa, no entendés, o era él o ella o no es nadie, bueno, ahí estamos en problemas. Y eso tiene que ver con la narrativa que uno se arma del evento. No es lo mismo pensar, bueno, es muy angustiante, es triste separarse, pero son cosas que pasan, es muy común. Aprendí X cosa, tuve esta compañera o este compañero este tiempo, que pensar, fracasé, yo no creo en que haya más de un amor, con lo cual, listo, de acá a la eternidad no tendré nunca una relación, bueno, y otras creencias que en muchos casos obstaculizan, hacen como de tope a la posibilidad de crecer con la experiencia. En general esto lleva un tiempo, ¿no? A veces se va flexibilizando con el tiempo. En otros casos lleva mucho esfuerzo. Bien. Otra cosa que obstaculiza obviamente la resiliencia es la falta de red. Uno ve el impacto que tienen ciertas pérdidas, ciertas situaciones cuando no hay un sostén. Es muy complejo. Y sostén no es solamente familiar personal. Piensen, por ejemplo, cuando hay hasta desastres naturales, un terremoto, una inundación. Si vos tenés más dispositivos de gente que está ahí ayudando, recursos, no es lo mismo que si esa persona no tiene a alguien que le resuelva cuestiones en ese primer momento. No es el mismo evento. Y todos hemos tenido algunas experiencias donde tenés más o menos sostén y ayuda, no solo de la gente querida. Yo digo, un lugar al que recurrir, un grupo de apoyo, no sé, de padres que duelan, un grupo, una atención psicológica en determinado momento, personas que sepan cómo hablar con vos en un momento de duelo. Eso hace la diferencia, hace la diferencia realmente. Y uno lo ve también, sí, Omi. Perdón, no puedo dejar de nombrar que elegimos poner este contenido también en la semana de más tragedias de nuestro pueblo. O sea, todo esto al grupo le digo que no podemos aislarlo, por ejemplo, instituciones positivas. Conmemoración del atentado a la AMIA, salir y reclamar justicia, es aliviar y acompañar a los familiares, tiene que ver con que haya espacios como este institucional o la tragedia del 7 de octubre, o sea, ni que hablar, ¿no? Acá toda la gente que ha pasado son víctimas de la Shoah y también de otras muertes y de otros desastres naturales o atentados, o mismo estamos Total, viviendo. Esto también lo estamos aprendiendo cuando estamos viviendo un momento del mundo de mucha adversidad. Entonces, totalmente. tener la institución positiva es fundamental, ¿no? Bueno, justamente que ustedes estén en este espacio, pero que sean parte, ¿no? de una comunidad y de un espacio que ofrece muchas posibilidades de aprender, divertirse, de ocio, de apoyo, digo, toda la institución LabRot en general me refiero. Tal vez porque ustedes son parte, pero yo le he comentado a otras personas contándole de este grupo, que qué diferente que veía, ¿no? Esta experiencia de encontrarse, de poder seguir aprendiendo, incluso muchas personas de tener un espacio de encuentro, a diferencia de otras personas, sobre todo adultos mayores, a los que yo veo muy solos, donde perdieron toda posibilidad de pertenecer a una comunidad, tal vez no lo tienen en ningún lado, están como un poco más alejados de sus propias familias porque están lejos y no tienen un lugar y un espacio que los reconozca, que los vea y que los ayude, pero para diferentes cosas, tanto que puedan ayudar ellos, como que puedan ver una película, como que puedan algo. Eso es tan valioso porque, a ver, cualquier dolor y cualquier experiencia extrema, cuando hay un otro que está con vos sentado al lado, agarrándote la mano, cuando alguien te mira y se queda con vos en un momento así, casi cualquier cosa parece soportable. Cuando eso no está, es muy difícil. Y esto que decía Omi,
Cuando hay también, uno lo ve porque lo nombran muchas personas, cuando nombraste estas cuestiones de seguir pidiendo justicia o de participar en ciertas causas, muchas personas que sufrieron esas situaciones, lo que más te dicen es, no nos dejen solos, o al revés, nos dicen, lo que nos genera un doble dolor es que nos dejen solos y que seamos, no sé, si éramos 100, 200, ahora seamos menos, en un reclamo. No es lo mismo estar en un lugar o en una plaza o en un evento lleno de gente que te dice tu causa es mi causa, que estar solo con tu dolor, ¿no? Piensa en las madres del dolor que se juntaron también. Digo, hay muchos ejemplos de lo que implica armar grupo y armar red en un contexto difícil, ¿sí? Que excede la cuestión familiar, personal, los amigos, que también son extremadamente importantes, ¿no? En momentos así. Bien. A ver, que no me avanza esto. Bien. Respecto a pensar como estrategias, ¿no? Como cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer en un momento de dificultad? Uno puede hacer muchas cosas y varias de las cosas también tienen que ver con los materiales que van a recibir después, pero en principio es esto de recordar el espacio de libertad que tenemos como seres humanos para cambiar la pregunta de por qué a mí, a quién voy a ser yo en presencia de esto, de esta situación que me toca vivir. ¿Qué clase de persona voy a ser en un duelo, en una separación? Digo, el espacio que yo tengo no es a veces elegir que lo que sucedió haya sucedido, pero sí puedo elegir la clase de persona que voy a ser. Más amable, más generosa, más agradecido. Al contrario, puedo ser una persona irritada, agresiva, violenta. Digo, puedo tener muchas respuestas ante un evento doloroso. Sin embargo, el espacio de libertad es, de alguna manera, incluso les diría hasta algo más. En presencia de esto que yo voy a hacer y que podría estar asustado, angustiado, vomitando, ¿no? Todo este dolor en vez de acompañar, ¿puedo hacer otra cosa? De hecho, mucha gente ha hecho otra cosa con su dolor. Las personas que arman una fundación sobre una enfermedad porque perdieron un familiar, las personas que en momentos de mucho dolor ayudan a otros, las personas que arman algún tipo de organización, las personas que se ponen de alguna manera como prioridad no perder ciertos valores aunque estén en una situación difícil. Entonces, recuperar ese espacio de libertad y esa pregunta es muy importante. Después, otra cosa que es importante es reducir la incertidumbre, que en general hay mucho de incierto y de cambiante en los momentos dolorosos, creando rutinas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno está en un momento de mucho cambio, cuidando a un familiar enfermo, te acabas de separar, acaba de morir alguien, no importa, cambiaste de trabajo, todo se mueve y todo es muy cambiante y muy incierto. Las rutinas ordenan, y cuando yo digo rutina, digo algo tan simple como decir, bueno, ahora voy a pensar cómo es mi día. Solamente tengo que levantarme y bañarme, tengo que bañar, hacer la comida y llevar a mis hijos. Después tal vez me ponga a llorar y tal vez después haga otra cosa, pero si yo mantengo ciertos rituales, ciertas rutinas, eso ordena. Si yo estoy, no sé, muy angustiada porque estoy, por ejemplo, acompañando a un familiar enfermo que está en su etapa final, eso no puedo saber cómo va a ser, pero sí puedo pensar, no sé, no voy a dejar de comer, puedo pensar en que mi casa en el momento tengo que ordenarla, puedo pensar en que mis hijos coman, y sobre todo mantener cierto orden dentro de lo posible. Lo que hace es, bueno, con esto puedo lidiar, lo otro no lo sé, no sé si voy a ir a ver a mi familiar mañana y va a estar, si le va a doler algo, si va a estar, cuánto tiempo va a vivir, pero puedo saber que yo mínimamente me ocupo de ciertas rutinas de autocuidado y de cuidado de otras personas. Acá es importante también, hay una creencia que sucede mucho, sobre todo en las personas que cuidan a otros que están enfermos o que están mal, que en general el autocuidado se ve como un lujo, ¿no? No puedo ir a tomar un café si mi papá está internado, no puedo estar pensando en que me voy a teñir el pelo o a ir a mi clase de yoga si tengo a mi marido que está pasando una situación dolorosa. Y es todo lo contrario. O sea, el autocuidado en momentos de adversidad es les diría una indicación.
es algo que hay que hacer incluso para cuidar mejor a ese otro que estamos cuidando, en el caso de que sea la situación adversa. Entonces, es muy importante pensar en cosas muy chiquitas, muy pequeñas, que mantengan un cierto orden en lo cotidiano. Bien, después hay otro punto que es volver a conectar con mis valores y mi propósito como brújula. ¿Qué quiere decir? De vuelta, la brújula, ya saben, la brújula literal, cuando uno está navegando en medio de una tormenta, agarra la brújula para saber en qué dirección está yendo, ¿no? Digo, mantener la dirección en la que voy. Y en momentos de adversidad personal, uno tiene que volver sobre lo que realmente importa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me importa realmente en este momento que es muy difícil? El valor de la generosidad, el valor del cariño, el valor de la amabilidad, el valor de la gratitud, el valor de ser una buena madre, de ser una buena esposa. ¿Qué es algo para mí esencial para no perder de vista cuando todo se mueve? Los valores ordenan, no pueden ser todos, pero seguramente hay algunos que para mí son muy importantes mantener. Entonces, el valor y también el propósito ordena. No sé, si yo si soy psicóloga y para mí ayudar a mis pacientes y atenderlos con calidad es muy importante, probablemente, y lo ha sido, digo, en momentos muy difíciles personales, decir, bueno, ahora tengo que ir al baño, cambiarme, digo, y tengo que prender la cámara para atender a una persona, me ordena, me organiza, me mantiene como diciendo, estoy haciendo algo que tiene que ver con un propósito personal, aunque todo el resto esté moviéndose, ¿sí? Bien. Otra clave es mantenerse conectado, de vuelta. Uno puede pensar en momentos de aislamiento en no querer ver a nadie, estar muy triste no nos da ganas de estar en grupo. Uno no quiere, la típica frase que yo escucho todo el tiempo en el consultorio es, no quiero molestar, no quiero llamar a alguien para contarle que estoy mal, no quiero cargarlo con mis problemas. Bueno, es todo lo contrario. El momento para, de alguna manera, apoyarse en esa red es cuando uno está pasando un momento de dificultad. El momento para no estar solo con los pensamientos y con el dolor es en ese momento, aunque probablemente la emoción les dicte lo contrario, ¿no? Uno tiende como a pensar que los otros están en otra, que tienen sus inconvenientes, que molesta, que incomoda. No, un amigo, una madre, un hermano, esas personas quieren ayudarnos, les hace bien darnos una mano. Entonces no es momento para ponerse más reticente en un momento así. Aunque, digo, suele pasar, ¿no? Porque uno no tiene ganas de mostrarse de esa manera. Otra clave es hacer esta pregunta. Esto lo veía hace unos días en una charla, que lo contaba una psicóloga, se llama Lucy, ahora no me acuerdo el apellido, después si lo encuentro se los busco, que es una mujer psicóloga, investigadora de resiliencia, que perdió a su propia hija en un accidente y después empezó a trabajar más estos temas. Y ella decía que lo que tenía como pregunta, como mantra casi en ese momento que estaba mal, era cuando alguien le decía, la invitaba a una actividad, cuando ella pensaba en comer esto o no comer, cuando ella pensaba en no voy a ir a este evento o ir, pensaba, ¿es esto algo que me ayuda o que me hace daño? Si la respuesta es que me ayuda, lo hago, si la respuesta es que me hace daño, no. Porque en esos momentos de mucha dificultad, uno tiende muchas veces a generar como más problema. Por ejemplo, bueno, ya que estoy mal, como mal. Ya que estoy mal, mucha gente consume más alcohol. Ya que estoy mal, dejo de ir a las reuniones familiares. Entonces, estar atento a pensar si lo que voy a decidir hacer ahora, hoy, contribuye con mi bienestar, me ayuda, me enriquece, me nutre, me calma, o es leña al fuego. Es más daño, más dolor, más inconvenientes, ¿sí? Otro punto es cultivar la autocompasión. Es extremadamente difícil, pero les diría que es la habilidad más importante en momentos de adversidad, es la manera en que nos hablamos a nosotros mismos, la manera en que tratamos nuestro propio dolor. ¿Qué nos decimos cuando estamos sufriendo? Nos decimos, dale, basta, deja de llorar, mirá esa cara, no puede ser que estés así tirada, sos débil, sos frágil, o nos decimos lo que le diríamos a un buen amigo que es, qué difícil estar en este momento, vas a estar bien, acá me tenés, vamos a mejorar, entiendo que es difícil, estoy con vos. Digo, en general uno no te dice estas cosas tan suaves,
pero es una habilidad que se entrena y que se ejercita también, ¿sí? No ser tan crítico con uno mismo, no ser tan duro con uno mismo, decirse cosas amorosas, aunque simplemente sea poner las manos sobre el pecho y decir, este es un momento doloroso, este es un momento difícil para mí, estoy asustada, o tengo miedo, o estoy triste, pero vamos a estar bien, ¿sí? Y por último, aquietarse, entrar en contacto y apreciar lo bueno. Esa tríada tiene que ver con lo siguiente. Aquietarse es cuando estamos en momentos difíciles de duelo, de pérdida, de separación, de pérdida de un laburo, de pérdida de un proyecto, pasan tantas cosas que hay un momento en que es necesario frenar, sentarse, respirar, conectar con cómo estoy, gritar, llorar, pero estar quieto, entrar en contacto, aunque tenga ganas de huir, entrar en contacto con lo que verdaderamente me está pasando, dejarlo correr, dejarlo estar, no huir de eso. Cuando digo entrar en contacto es con cualquier cosa que me esté pasando, con cualquier pensamiento, con cualquier sensación, sin ofrecer resistencia. Eso es lo que hace a alguien resiliente. Y apreciar lo bueno es una apuesta, digo, es una invitación. No es que uno tenga que hacerlo, pero obviamente desde la línea que trabajamos, es pensar, aún en este momento de dolor, ¿hay algo que puedo agradecer? ¿Hay alguna belleza que puedo apreciar? ¿Hay alguna bendición que puedo contar? ¿Hay algo que persiste en un momento doloroso como algo que puedo agradecer? Porque en la medida que yo entre en contacto con eso, no es que voy a dejar de sentir dolor, pero puedo mirar la foto más grande. Puedo decir, qué angustiante, qué horrible, no sé, ir a ver a mi papá internado y verlo sufrir. Pero qué lindo el mensaje que recibí de mi amiga cuando salí. Qué bueno que llegué y me estaba esperando mi marido con un mate. Qué bueno que puedo dormir esta noche en una cama calentita. Qué bueno que justo me encontré con la enfermera y es una que lo trata muy bien. Eso puede coexistir en un momento de adversidad, ¿no? Poder entrar en contacto con lo que es horrible, lo que no quisiéramos que esté pasando y a la vez lo que sí tenemos, ¿sí? Lo que sí tenemos entre manos. Y todo esto que estoy diciendo acá, hay muchas maneras de hacerlo, pero esto es como una especie de síntesis también de claves como más importantes en un momento de adversidad, ¿sí? Bien. Estamos en tiempos, ¿no? Estamos en tiempo, igual este es el último slide, así que estamos muy bien. Pero les quería completar para terminar, compartir en realidad esta frase, me gusta mucho. Dice, Marianne Evans es una escritora que publicaba con el seudónimo de George Eliot, así que algunos no conocen el nombre Marianne Evans, que dice, la noche más oscura que jamás cayó sobre la tierra nunca ocultó la luz, nunca apagó las estrellas, solo hizo que las estrellas miraran más agudamente como si estuvieran en protesta contra la oscuridad, ¿sí? Y me pareció hermosa porque realmente es poder reconocer que aún en los momentos más oscuros siempre hay un espacio o algo, una fuerza, una luz que está ahí y que es importante ejercitar esa capacidad de verlo, ¿no? Reconocer la oscuridad es oscuridad y algún espacio de luz desde el cual yo voy a salir está presente en cualquier situación, hasta en la más espantosa de todas, ¿sí? Así que bueno, eso, gracias. Muchas gracias a Muchas vos, gracias Ceci. vos. Podés sacarla, ahí está, agradecerte. Espero que hayan tomado nota de algunos puntos muy valiosos del encuentro y a seguir trabajando. Les vamos a pasar vía Agus, que coordina el espacio, las tareas y bueno, quien pueda aprovecharla. Acá yo veo las caras conocidas y veo que han pasado muchos momentos dolorosos y verlos con una sonrisa es un montón. Nos vemos y a seguir participando en la comunidad. Muchas gracias, Ceci. Gracias a ustedes. Participar Y es a muy disposición para cualquier importante. pregunta, para cualquier cosa, ¿sí? Cuando vean los materiales, si quieren escribirme, no hay ningún problema. Nos vemos. Nos vemos. Después les paso la presentación. Chau. Chau, chau. Gracias, buenas noches. Chau. Buenas noches. Gracias, Omi. Gracias. Gracias, Tommy.
Quédate, ahí va. Maravilloso. Chao, Maravilloso.